Feliz sábado tengan todos. Amén por la bonita alabanza de las chicas. La gloria sea al Señor. La canción que voy a cantar es una de mis canciones preferidas y es por el mensaje que nos lleva. Muchos en la vida, anoche estaba hablando con mi sobrina y hablábamos sobre la alegría. ¿Qué es la alegría? ¿Cómo podemos obtener alegría? ¿Cómo es que tengamos este gozo que no se nos va? Y la contestación está en Cristo Jesús y en la libertad que recibimos cuando creemos y dependemos de Él. Y cuando Él es nuestro mejor amigo y es esa persona con quien tenemos una íntima relación que nos soltamos durante todo el día, que nos levantamos y nos rendimos nuevamente a sus pies. Y al final de todo lo que estábamos hablando, llegamos a una conclusión, y era que la libertad real, verdadera, se encuentra en Cristo Jesús. Y muchos en el mundo, muchos aquí en la tierra, incluyéndonos a nosotros aquí en la iglesia, la buscamos y la añoramos. Y a veces buscamos muchas maneras para conseguir esa libertad y conseguir esa alegría, sin darnos cuenta que lo más fácil, lo primero que debemos hacer es aceptar a Cristo Jesús y buscarle todo el tiempo. En Salmo 25 dice, versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Jehová sea con nosotros y que nosotros le conozcamos y le amemos de todo corazón, que Él sea nuestro amigo, que disfrutemos de la libertad en Cristo Jesús. En mi vida hubo tiempos que al caminar tú abriste puertas que no pude apreciar, como no lo esperaba, las miré como nada. Muchos sueños murieron, otros olvidé, puestas de sol que no contemplé, no supe notarlas, perdí por ignorarlas. Hoy diferente actuaría, tal vez, pero tu gracia renueva mi ser. Pues tu libertad me das y voy por campos de felicidad y sin mirar atrás, pues tu libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Libertad me das. He perdido en ocasiones de mi amor expresar misericordias que no supe brindar, las hubiera mostrado de haber reflexionado. Qué importante el papel de cada cual sobre la vida de los demás, cuánto yo cambiaría, qué distinto lo haría. Hoy diferente actuaría, tal vez, pero tu gracia renueva mi ser, pues tú
libertad me das y voy volando, rebotándome a lugares donde el hombre no podrá jamás robar mi libertad. Y tú libertad me das y voy por campos de felicidad y sin mirar atrás, pues tú libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Padre, has creado en mí pacientemente alas para volar, alas para volar. Amén. La lectura bíblica para el sermón de esta mañana la encontramos en el libro según San Mateo capítulo 5 versículos 13 al 15. Hace hincapié sobre dos cosas muy importantes en la vida: la sal y la luz. El versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice: enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el concierto, y alumbra a todos los que están en la casa. El Señor añada bendición a su divina palabra. Buenos días, hermanos y amigos. Me da gusto por la presencia de cada uno de ustedes y le doy las gracias a los hermanos de Perú que viajaron todo ese trayecto para estar aquí. Gracias porque el Señor los trajo con bien. Espero que si van a pasar aquí un tiempo, que la pasen muy bien. Se van a quedar, son bienvenidos también. Y también a cada hermano que llamó, hizo caso al llamado del Espíritu Santo para congregarse en esta mañana, y espero que con la ayuda de Dios podamos salir bendecidos hoy. Antes de comenzar, vamos a tener una pequeña palabra de oración para pedir la dirección divina. Amante Dios y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, por tus bendiciones, y gracias, Padre Santo, por cada amigo, cada hermano que tú trajiste. Padre Santo, posiblemente alguno de ellos tal vez tiene algún dolor, algún malestar, o tal vez tiene alguna preocupación. Te pido, Padre Santo, que tú le des la confianza y la esperanza, Señor, de que tú vas a trabajar en su situación. Si es algún dolor, Señor, algún malestar, te pido que no lo quites, Señor, de momento que podamos recrearnos en tu santa palabra. Que los minutos que vamos a pasar aquí, que los pasemos, Señor, ante tu santa presencia. En el nombre de Jesús, amén. Philip Jenkins es un historiador cristiano, y él dice que hace 50 años atrás el corazón del cristianismo, dice que era la zona norte, la parte del globo norte, eso que comprende Europa y Estados Unidos hacia arriba. Entonces aquí él dice que
hace 50 años eso era así. El corazón del cristianismo era aquí, en esta parte. Pero él dice que para el 2012 el panorama ya cambió. Y según en 1962, aquí en la zona norte, que es Europa, Estados Unidos y Canadá, como dije anteriormente, dice que había un adventista por cada 1.380 habitantes. Para el 2012 dice que había un adventista por cada 692 personas. Podemos decir, bueno, pues está bien, ¿verdad? Pues aparentemente sí, pero si nosotros vamos a la región del globo sur, que es África, Asia y Latinoamérica, dice que en 1962 había un adventista por cada 2.918 habitantes. Para el 2012 había una adventista por cada 368 habitantes. O sea que en en la zona norte, ¿qué? Se duplicó la suma. Sin en cambio, si vamos a la zona sur, ¿qué? Se aumentaron 7 miembros más. Ahora, los hermanos del Perú dicen, pueden decir, estamos bien. Y felicidades. Podemos decir que en la parte sur fue donde hubo ¿qué? Un crecimiento mayor. Y ahora, ¿cuál sería el motivo de ese crecimiento allá y de esa disminución acá en la parte norte? También aquí nos dice que los misioneros en 1962 de la parte norte salieron 90% de los misioneros. Para el 2012 salieron el 53%. En la parte sur, en 1962, de los misioneros que ellos enviaron, fue el 10%. Y ahora, para el 2012, es el 47%. Podemos ver ese cambio drástico y desafortunadamente no muy positivo para los que estamos viviendo acá en la parte norte. También nos dice que las finanzas, dice que casi están al par en la parte norte y en la parte sur. Ahora, consideremos que el poder adquisitivo o los sueldos en la parte sur son mucho menores que en la parte norte. Simplemente, por decir, en mi país, ahí casi el sueldo promedio de la población es de 50 a 100 dólares por semana. Pero sin en cambio, vemos que la feligresía ha aumentado, han aumentado los misioneros y las finanzas, la espiritualidad también ha mejorado en la parte sur. Ahora, ¿qué ustedes creen que sea la razón por la cual nosotros no hemos tenido el crecimiento que deberíamos de tener? En la parte sur, allá se trabaja un poquito diferente que aquí. Allá dice que el crecimiento que ha tenido en la parte sur se debe ¿qué? Al trabajo de los laicos. Allá los que trabajan son mayormente los pastores también, pero hay muchas congregaciones. Entonces, un pastor no tiene solamente una congregación como aquí en la parte norte que estamos acostumbrados, que por lo regular para cada iglesia o para cada 2 o 3 iglesias hay un pastor asignado. En la parte sur no. Simplemente cuando he ido a mi país en 4 ocasiones, cuando he asistido a la iglesia, nunca he visto al pastor. Los que llevan, por decir, los que administran ahí a la iglesia, los que dirigen la iglesia son los mismos miembros. Y yo que eso es lo que ha estimulado el crecimiento. ¿Por qué? Porque los miembros tienen más participación. No están esperando que el pastor venga, cambie el foco, toque el piano, predique, asista allá, que vaya a ver este enfermo, sino que ahí ese trabajo lo hacen ¿qué? Los mismos miembros.
aquí también en Estados Unidos, otro factor que influyó. ¿Para qué? Para que no haya habido el crecimiento que se deseara, es de que, si ustedes recuerdan, por decir, cuando yo llegué aquí a Melbourne, estábamos en una iglesia, ahí rentábamos. Pero si nos damos cuenta lo que pasó con esa iglesia, de que las personas ya eran adultas. Entonces algunos fallecieron, algunos se mudaron y tuvieron que cerrar ¿qué? La iglesia. ¿Por qué? Porque ya no había suficientes miembros para mantenerla. Creo que eso pasó lo mismo aquí. En esta iglesia, antes de que nosotros llegáramos, creo que eso fue otro motivo. Ahora, lo que nosotros, o lo que yo puedo ver, es de que la gente madura se ha olvidado ¿de qué? De ministrar a la gente joven. A veces, déjenme contarles un pequeño relato. Había un joven de nombre Evan Roberts. Él a los 13 años aceptó el evangelio. Dice que desde que él aceptó el evangelio, él era constante en las reuniones de oración. Él no se perdió ninguna reunión de oración. Había reunión de oración entre semana, él estaba presente. Había reunión el fin de semana, estaba presente. No importaba que fuera el Super Bowl, él estaba ahí. Él prefería estar en la iglesia que estar viendo el Super Bowl. Entonces, este joven, a los 26 años, dice que él no se sentía a gusto con el nivel espiritual que él tenía. Entonces dice que él se reunió con otros muchachos jóvenes, 20 años, 18 años. Dice que formaron un grupo de oración, comenzaron a orar. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó después de este? Ahora, cuando oraron no fue solamente una noche que diga, sino que era ¿qué? Oración constante. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos de qué fue lo que sucedió en esa área? Bueno, dice que comenzó ese grupito a orar. Después que se le fueron uniendo más personas. Y dice que hubo muchos cambios ahí en ese lugar. Dice que las cantinas tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Ya no había clientes. En la cárcel tuvieron que cerrarla. Los policías, en lugar de estar en la cárcel, mejor se iban también a las reuniones de oración. Las compañías de teatro ya no iban a ese lugar. ¿Por qué? Porque ya no había ningún espectador. En las reuniones políticas, en lugar de hacer reuniones políticas, por decir en el City Hall o algo así, se hacían ¿qué? Reuniones de oración. Este joven trabajaba en una mina. Entonces dice que hasta los caballos ya no les entendían, no les hacían caso. ¿Por qué? Me imagino que anteriormente le decían, hey, animal, muévete para acá, y así. Le decía, apúrate, ¿no ves que tengo que ir a ver la novela? ¿Ya va a comenzar la novela? Eso, ellos estaban acostumbrados a ese lenguaje. Posiblemente ahora que le decían, caballito, muévete, ayúdame, vamos a acabar ese trabajo. ¿No ves que me toca dirigir la reunión de oración? Y acuérdate, ahora sí los hermanos vienen a tiempo. Entonces, cosas como esas sucedieron ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque un joven tuvo ¿qué? La iniciativa de no conformarse con el nivel espiritual que tenía, sino que mejorarlo, madurar, crecer. Entonces, en ese lugar pasó todo eso. Pero ¿qué pasó con la siguiente generación? En la siguiente generación, la espiritualidad ¿qué? Fue decreciendo. Ahora, ¿por qué sucedería eso? Entonces ahí, este relato lo cuenta el pastor Mark Finley. Dice que la razón por la cual la espiritualidad bajó en la siguiente generación es porque no se preocuparon en instruir a los jóvenes de la siguiente generación. Se olvidaron de prepararlos, se olvidaron de instruirlos. Y en este año,
propósito del plan misionero es que involucremos a nuestros jóvenes. La obra misionera, la labor misionera no es solamente para adultos. Que los invitemos, que le oremos al Espíritu Santo para que cuando se les llame, que el Espíritu Santo los mueva y quieran que también trabajar en la misión. Que los niños, y ahí tienen un trabajo grande que hacer, que así como padres, maestros y hermanos, que instruyamos a nuestros niños, que los ayudemos a crecer espiritualmente, a que maduren. ¿Para qué? Para que cuando crezcan, cuando lleguen a la edad adolescente, se sientan a gusto en la iglesia. Que nosotros como adultos, si vemos a un niño que está haciendo algo indebido dentro de la iglesia, pidámosle al Señor que nos dé las palabras correctas para hablarle a ese niño, y no para regañarlo, no para sancionarlo, sino para invitarlo y recordarlo que está en la casa de Dios. Los que están aquí en la plataforma, fue un propósito de ponerlos aquí. Todos conocemos a David. Él está representando a aquellos niños que nosotros tenemos que ministrar. Aunque no sean nuestros hijos, pero nosotros somos responsables también por su enseñanza. Había otra jovencita que también iba a pasar, pero ustedes saben que la enfermedad y eso no pudo venir. Pero yo los invito a que con la ayuda de Dios, que pidámosle ayuda al Señor para que nos dé discernimiento, para que nos ayude a moldear tal vez un plan. ¿Para qué? Para poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros hermanitos de iglesia. En la palabra de Dios dice que habrá tiempos peligrosos, y sí, son peligrosos, cada vez son más peligrosos. Ahorita el mal está que en mayor cantidad, los medios de comunicación tienen más cosas malas que buenas. El tiempo tal vez que tal vez usted o yo vivimos eran tiempos diferentes. Yo recuerdo que cuando tenía 7, 8 años, lo máximo que se podía ver en la casa era la televisión, y eso solamente había un programa que comenzaba como a las 2, 3 de la tarde, y a las 10 de la noche ya no había nada. Y en ese tiempo el ver televisión era algo estricto. Vas a ver solamente tanto tiempo. Y a veces, aunque uno quisiera ver más, porque en ese tiempo había la corriente eléctrica no era constante, entonces tenía un regulador de voltaje, y ya cuando estaba muy caliente, llegaba la mamá o el papá: no, apaga eso, ya está muy caliente, se va a fundir. Y pues iba uno y la apagaba. Ahora, nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento, y si nosotros se lo pedimos, Él nos lo va a dar. Si le pedimos sabiduría para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestros jóvenes, vamos a cambiar la estadística, vamos a mejorar nuestra situación aquí en la parte del norte. A veces cuando invitamos a o a la iglesia en general a hacer obra misionera, posiblemente nosotros como líderes misioneros, los que tenemos el cargo de promover ese departamento, posiblemente nos hemos equivocado un poquito en el concepto y hemos dado tal vez una idea errónea de lo que es hacer obra misionera. Tal vez hemos puesto en la mente de muchos de ustedes que el hacer obra misionera es salir a las 3 de la tarde a repartir revistas o a tocar casas, y no a todos nos gusta hacer eso, al menos a mí no. A veces he ido porque pues me siento que tengo que ir, que lo tengo que hacer, pero hay muchas cosas, muchas formas de hacer obra misionera. Ahora, imagínense que estos especiales que se tuvieron ahorita para nosotros, se imaginan si los llevamos allá afuera. Hay que idear
nuevas formas de alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. El tiempo está cambiando, las formas están cambiando, las personas están cambiando. El mensaje es el mismo, lo que tenemos que es llevar el mensaje que en una forma diferente, en una forma atractiva. Y eso solamente lo vamos a poder hacer pidiéndole sabiduría al Señor. Que nos diga, Señor, cuál es el plan que nos va a funcionar. ¿Se imaginan si vamos a hacer obra misionera, si predicar el Evangelio solamente el sábado de tarde? ¿Cuándo vamos a acabar la obra? ¿Cuándo vamos a acabar la misión? Es como cuando alguien abre un negocio y dice, bueno, solamente va a estar abierto un día de tal hora a tal hora. ¿Cuánto tiempo creen que va a durar ese negocio? Ahora, nosotros pensamos que el método que usaron para nosotros para alcanzarnos, ese es el que funciona. Y sí funciona, pero no es el método indicado. El Señor nos alcanzó, ¿qué? Por misericordia. Porque tal vez Él había mandado a otra persona para que nos diera, o sea, el mensaje que en un método diferente, pero esa persona nunca llegó. El Señor lo mandó y que Él tenía otra cosa que hacer. Entonces, ¿qué? Tuvo que mandar a otra persona con un método diferente. No pensemos que si yo no voy a hacer obra misionera, no se va a acabar la obra. Conmigo o sin mí, la obra se va a terminar cuando se tiene que terminar. Lo que el Señor quiere es bendecirnos. Es de que si nosotros participamos para que la obra termine, estamos asegurados con el Señor. En el ministerio de curación, ahí nos dice cuál es el método correcto de qué, de hacer la obra misionera, el método correcto de predicar el Evangelio. Dice, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendían sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces, y nosotros como que a veces lo hacemos al revés. Primero vamos con la revista, vamos con la Biblia, y si tiene alguna necesidad, no se preocupe. Tenemos un grupo de oración en la iglesia y vamos a orar por usted. Hermano, si a la persona que le estoy hablando de Dios tiene hambre, ¿creen que si él tiene el estómago vacío, creen que su mente va a estar preparada para recibir el mensaje? Por muy buen expositor que yo sea de la palabra, por mucho que se conozca de Biblia, pero si la necesidad principal de esa persona es que alimento físico, primero tenemos que darle el alimento físico y después que el material. Para que no se me aburran, vamos a buscar Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10, en el primer versículo, ahí nos dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, lugar a donde él había de ir. Nosotros tenemos que ir, ¿qué? A buscar las personas, y no solamente necesariamente el sábado en la tarde a las 3, o no solamente el sábado a las 3. Nosotros no hacemos obra misionera, nosotros somos misioneros, porque la obra misionera se piensa que es el sábado en la tarde, pero nosotros somos misioneros. Donde quiera que nosotros estamos es porque el Señor nos llevó ahí. ¿Para qué?
para hacerle el bien a las personas. Cuando ya nos ganamos su confianza, si yo estoy testificando, si yo estoy haciendo lo correcto, si yo me estoy dejando usar por Dios, ellos ellos se van a dar cuenta que soy diferente. Entonces ellos van a pensar, esa persona es diferente, esa persona es agradable, esa no es como los demás. Entonces ahí ellos van a preguntar qué es lo que hace o qué es lo que nos hace diferentes. Cuando para nosotros poder ayudarles, para nosotros podernos mostrarnos a las demás personas, para nosotros poder amar a las demás personas, para nosotros poder hacerles bien a las demás personas, nosotros sabemos que eso no está en el ser humano. Nuestra naturaleza del ser humano es egoísta. Nosotros siempre buscamos ¿qué? Lo mejor para mí. Yo voy a tratar bien a aquella persona según como ella me trate. Me trata bien, la voy a tratar bien. Me trata mal, pues la ignoro y ya. El Señor, Él quiere que tengamos el carácter de Él. Ustedes recuerdan cuando hemos leído parte de los evangelios, cuando vamos ahí al deseado de todas las gentes, ¿qué hacía la gente cuando se enteraban de que Jesús estaba en un lugar? Todos iban allá. ¿Por qué? Porque en la forma que les hablaba, en la forma que les trataba, en la forma que enseñaba, en la forma que enseñaba era una enseñanza diferente. Era una enseñanza que con amor, no era. Los líderes religiosos de ese tiempo enseñaban ¿qué? Sancionando, juzgando, señalando. Sin en cambio Jesús no. Él lo llamaba ¿qué? Con amor, con paz, con tranquilidad. En Mateo capítulo 5, ahí Él nos dice que cuáles son las características que nosotros tenemos que tener para poder ir a predicar el Evangelio, para que sea que una predicación eficaz. Y también ahí nos da, como que ahí nos da las cualidades de aquellos. Tenemos que tener esas cualidades para aquellos que van a formar parte del reino de Dios. Y esas cualidades no las vamos a tener allá. Esas cualidades tenemos que tenerlas aquí. Si nosotros vivimos con esas cualidades aquí en la tierra, esas nos van a ser aptas ¿para qué? Para esa traslación, para ir al cielo. Ahí nos dice, yo que este es conocido por todos nosotros. En el primer versículo ahí dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Cuando Jesús ahí les habló, esta enseñanza era principalmente para los discípulos, porque Él los estaba preparando, los estaba ¿qué? Instruyendo en la forma que debería de ser su comportamiento para con los demás. Entonces, dice que cuando estaba Jesús, cuando iba a comenzar a hablarles, dice que estaban en la playa. Entonces, pero como vieron que estaba, la gente se dio cuenta que estaba Jesús, dice que se amontonó para escucharlo. Entonces lo que hizo Jesús, ¿qué? Se subió a una ladera, por eso se llama ¿qué? El sermón del monte. Y de ahí que se sentó y todos se acomodaron y todos podían escucharlo. Entonces, ¿cuáles eran los pensamientos de estas personas? Los discípulos ahí estaban bien atentos, no por las enseñanzas espirituales que podían recibir de Jesús, sino ellos estaban pensando, ahora sí va a hablar del reino que va a poner aquí en la tierra. Ahora sí, por fin tanto tiempo esperamos para que este gobierno sea ¿qué? Sea derrocado y que vamos a poder vivir mejor, voy a tener tal vez otras sandalias, otras túnicas, esos eran los pensamientos de las personas que estaban ahí. Los discípulos pensaban,
por fin ahora sí voy a tener un cargo en la política o algo así. Eso era. Entonces, Jesús, como Él lee los pensamientos, como Él sabe lo que uno trae adentro, pues Él se dio cuenta de lo que la gente estaba pensando. Y Él por eso les habla de las bienaventuranzas. Le dice, ¿cuál o dónde se encuentra la verdadera felicidad? Ahí Él está diciendo que la felicidad no es en lo material. La felicidad no es en los logros que uno pueda tener aquí en la tierra, logros materiales, logros de posición. Aquí nos dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí nos está diciendo que bienaventurados somos aquellos que sentimos que necesitamos de Jesús. Bienaventurados somos cuando cuando reconocemos que como ser humano somos incapaces y necesitamos, aún para el trabajo de la iglesia y aún para el trabajo que normalmente hacemos, aún para la escuela necesitamos la presencia de Dios ahí. Donde quiera que estemos, donde quiera que hagamos, necesitamos la presencia de Dios. En el versículo 3, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí habla de ese lloro, no cuando nosotros casi siempre lo asociamos cuando perdemos a algún ser querido, cuando está un ser querido enfermo, aunque también recibimos consolaciones ahí, pero el Señor lo quiere llevar a un nivel más amplio. Dice que bienaventurados los que lloramos, cuando queremos hacer lo correcto y no lo hacemos. ¿Se recuerdan de Pablo cuando decía miserable hombre de mí? Cuando uno experimenta ese lloro, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios y no puede, ¿y qué? Le causa dolor. Dolor no por el mal que va a recibir, sino porque está desagradando a Dios. Dice que cuando lloramos de esa forma, vamos a ser consolados. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Hambre de qué? De la palabra de Dios, hambre de la presencia de Dios y de la justificación por Él. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí limpio corazón, de limpio corazón se refiere porque a veces cuando hacemos obra misionera, cuando yo voy a comunicar el evangelio a alguien más, desafortunadamente algunos pensamos en que se bautice. Muchas veces estamos pensando en que mejore su vida, en que mejore sus decisiones, en que mejore todo alrededor de él. A veces en lo que nos enfocamos es darle los estudios, y nuestra meta es que se bautice. Y a veces ya cuando se bautiza, a veces nos olvidamos de él. Nosotros tenemos que tener limpio corazón para tratar y amar a las personas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Amarlas como a nosotros mismos. En el versículo 13 nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Cuántas veces no hemos leído ese versículo? ¿Cuántas veces no lo hemos enseñado? Aquí cuando nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, dice que es cuando nosotros tenemos que buscar a esas personas. Y buscar hacerles el bien. Si están en alguna tribulación, ayudarlos a que salgan. Cualquier sea la situación que están pasando, ahí nosotros tenemos que intervenir. Darle sabor a su vida, darle esperanza. El deseo de todas las gentes dice que lo bueno que vemos en este mundo, de lo bueno que hay en este mundo, de lo poco que hay, es ¿por qué?
por aquellos cristianos, que el Señor derrama ¿qué? Bendiciones sobre esos cristianos, y esos cristianos es que una bendición para los que los rodean. Dice que si se quitaran a todos los cristianos de esta tierra y se alejara el Espíritu Santo, este mundo sería ¿qué? Una desolación, un caos. También nos dice aquí que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A veces cuando hablamos de que la luz del mundo, pensamos que es la palabra de Dios. Que si esparcimos la luz del mundo es ir y enseñar por teoría. Ir y, aunque yo no haga lo que dice ahí, pero yo voy a enseñar. Aquí la sierva del Señor lo explica un poquito más. Dice que no. Dice que el esparcir la luz es que la gente vea que mi testimonio, que vea que si yo le voy a hablar de Jesús, que ellos puedan ver a Jesús reflejado en mí. Él dice que la luz, dice que se pone en lo alto para que la gente lo vea. Dice que la luz no se guarda. Y hasta cierto punto, yo que hemos fallado un poquito en eso. Porque a veces yo muestro mi mejor rostro los sábados. Yo soy de la mejor persona el día sábado en la iglesia. Pero entre semana, a veces me comporto como aquellas personas que no conocen de Dios. Aunque ellas están sin culpa porque no lo conocen, pero yo debo de dar ¿qué? Un testimonio. Dice que cuando alumbrar quiere decir reflejar a Jesús, que la gente pueda ver en mí a Jesús. ¿Se imaginan si todo eso, cada uno de los que conocemos a Dios, lo pusiéramos en práctica? Pero es difícil. Cuando la audiencia que estaba escuchando a Jesús ahí dijeron, esto es muy difícil, y si pensamos, si lo que él está diciendo es verdad, esto no lo va a poder hacer ningún ser humano. Porque ahí también habla que amemos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Él dice que amemos a nuestros enemigos porque por ahí donde estaba él predicando había un campamento de soldados. Entonces, ¿qué? Algunos de los que estaban ahí pensaban, por fin vamos a deshacernos de ellos. Entonces, los judíos tenían que un resentimiento, un recelo. ¿Contra qué? Contra los romanos. Y ellos estaban esperando la hora, ¿para qué? Para desquitarse. Él también habla que cuando vayamos a la iglesia, que antes de entregar nuestra ofrenda, que recordemos si no tenemos algún problema con alguno de nuestros hermanos. Dice que si lo tenemos, que tengamos que arreglar el problema primero allá y regresar. ¿Y por qué? Pablo lo explica de esta forma. Y él, por decir, cuando recuerdan ahí en la carta a Filemón, cuando le escribe de que reciba a Onésimo. Si recuerdan, Onésimo, ¿qué? Era un esclavo que le pertenecía a Filemón, pero en cierto momento se había escapado. Entonces Pablo le dice, te mando a mi hijo Onésimo para que lo recibas. ¿Por qué? Pablo ahí le escribe que lo reciba. ¿Por qué? Porque Filemón era un líder en la iglesia. Entonces, ahí Pablo le recomienda a Onésimo que se regrese con su amo. ¿Por qué? Porque Filemón podría tener un pequeño de resentimiento.
Y cuando un líder o cualquier cristiano tiene resentimiento contra otro, la espiritualidad nunca va a crecer. ¿Va a estar qué? Va a estar coja. No va a desarrollar. El Espíritu Santo no lo va a bendecir. Alguien explica de esta forma cuando uno tiene resentimiento con otra persona. Cuando lo ve y quisiera desaparecerlo. Entonces, alguien dice que cuando uno tiene resentimiento contra otra persona y cuando lo ve y le desea el mal, dice que es como si yo me estuviera tomando ¿qué? Un frasco de veneno para que a él le haga daño. ¿Por eso qué? Por eso Pablo le recomienda a Filemón que arregle su situación con Onésimo. ¿Para qué? Para que su ministerio progrese. Ahora, ¿por qué Pablo le escribe de esta forma a Filemón? ¿Por qué? Porque él ya lo había experimentado anteriormente. Ustedes recuerdan cuando iban a predicar a un lugar y iba Pablo, iban otros y iba Marcos, y Marcos sintió el camino muy duro, sintió temor y mejor se regresó. Entonces Pablo se molestó por eso. En otra ocasión, que también iban a ir a otro lugar a predicar, dijeron, bueno, vamos a llevarnos a Marcos. ¿Qué dice Pablo? No, él después a medio camino se va a arrepentir. Él tenía resentimiento y él se dio cuenta que eso le causó daño a él y al ministerio que estaba desarrollando. Nosotros como cristianos tenemos que estar en paz con nuestros hermanos. Porque si tenemos un conflicto con nuestros hermanos, lo tenemos también con Dios. Porque recordemos que nuestro hermano es hijo de Dios. Ahora, ellos dijeron, si estas enseñanzas que está diciendo son correctas, esto nadie las va a poder seguir. Y en verdad no hay hombre que pueda seguir esto. No hay naturaleza humana que lo pueda hacer, solamente el Espíritu de Dios que en nuestra vida, en nuestro corazón. Solamente que nosotros nos entreguemos completamente, que nos dejemos guiar, que le pidamos a cada instante, a cada momento que nos cambie, que Él nos guíe, que nos haga ver tal vez las impurezas, que nos haga ver lo que nos está apartando de Él, que nos haga ver lo que nos está impidiendo hacer la obra. No hay poder humano que pueda obedecer al Señor. Solamente la presencia de Él en nuestra vida. Y eso no solamente para poder hacer la voluntad de Dios, no es solamente venir el sábado aquí, escuchar el mensaje. A veces cuando se escucha un mensaje que nos toca tal vez las fibras más sensibles de nuestro corazón y salimos con una convicción, pues esa convicción tenemos que reforzarla, pedir, Señor, si el mensaje que tú me diste es lo correcto, ayúdame a que eso se pueda hacer una realidad en mi vida. Tenemos que pedirle a cada momento, cada instante. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en el corazón del ser humano y el ser humano que se somete a él, y la sierva del Señor dice que el Espíritu Santo completa la obra. Pero nosotros como cristianos, como seres humanos, tenemos que ponernos en sus manos, tenemos que dejarnos guiar, dejarnos instruir, doblegarnos. Les recomiendo que sigamos los consejos de la sierva del Señor y de Dios, que dice así, dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio.
Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Nuestra obra misionera no es un día a la semana. Nuestra obra misionera es que mientras el Señor nos dé aliento, somos testigos del Señor. Que el Señor nos ayude y que podamos hacer su voluntad. Hermanos, vamos a cantar el himno 557 en el nuevo himnario. Pongámonos de pie, hermanos. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Sembrando está su palabra, o te hallas durmiendo quizá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo, tu gran Rey y Señor? Cuidas el alma afligida con gracia, ternura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Pronto anochecerá. Ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios su gracia, tú que le darás. Si de los que estamos ahorita presentes creen que tenemos que mejorar en nuestra obra misionera, que mejorar nuestro carácter, pidámoselo al Señor, que Él está dispuesto a cambiarnos. Él está dispuesto a motivarnos para que nosotros podamos terminar la obra. Si estamos cómodos en este mundo, tal vez no vamos a querer irnos de aquí. Pero recordemos que hay otras personas que tal vez están pasando hambre, tal vez no tienen hogar, que están pasando mucha necesidad, hay mucha violencia en su medio. Pensemos en ellos y recordemos, a veces queremos tal vez ir a otros países a esparcir el evangelio, pero según las estadísticas, donde se necesita predicar
es aquí en la parte norte. Pensemos en eso. Si alguno de ustedes quiere poner en las manos del Señor para que lo ayude y que juntos podamos terminar la obra, ahora es el momento. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, por tu paciencia. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos sigues llamando. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes, Señor, en la orden de ir a predicar el Evangelio. Perdónanos, Padre Santo, si lo hemos hecho en una forma equivocada. Pero ayúdanos a pedir tu ayuda, Señor. Ayúdanos a que podamos pedir discernimiento, que podamos poder sabiduría de lo alto y que podamos hacerlo correctamente. Sabemos que tú vienes muy pronto. Ayúdanos, Señor, a estar listos. Ayúdanos a que cuando seamos pesados en balanza, que, Señor, que no nos quedemos cortos. Ayúdanos a que si hay algo que mejorar, algo que cambiar en nuestra vida, danos, Señor, la capacidad para poder escuchar tu voz. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos lo indique. Si ya no lo ha hecho en el pasado, te pido, Señor, que lo haga una vez más. Señor, y que con tu ayuda podamos lograrlo. Aquellas personas que no te conocen, cuando tú nos lleves a ellas, ayúdanos a hablarles de ti. Ayúdanos a hablarle con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, Señor. Que ellos puedan ver en nosotros que tú moras, Señor. Al salir de aquí, Señor, llévanos con bien y recordando el mandato. Que tenemos que predicar el Evangelio y después vendrá el fin. En el nombre de Jesús, amén.